La pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, y en este 2022, ¿cuánto va a crecer el narcotráfico? ¿En dónde se va a expresar? ¿Hacia dónde se va a orientar su interés? ¿Quién suministra al narcotráfico del insumo? Me queda solamente una inquietud. ¿Por qué la violencia en México? Si comparamos al tiempo de Felipe Calderón, cuando se declara la guerra a la delincuencia organizada, a la fecha, la violencia ha sido creciente. Central FM. Equilibrio. No me gusta hacer la apología de la violencia, por supuesto que no. Pero sí me gusta hacer un recuento y una recapitulación de lo que no solamente es historia, sino que dentro de esa historia me ha tocado vivirla. Y me refiero a la serie que estamos viendo mi esposa y yo desde hace ya varias semanas, que es la serie de Narcos México, que sale en Netflix, que es la historia de lo que fue el principio del narcotráfico en México, con Miguel Ángel Félix Gallardo, encabezado en su actuación por este hombre Diego Luna, que hace, por cierto, una actuación extraordinaria. Creo que lo más gacho de la serie son los audios. El ingeniero de audio debían de despedirlo, pero lo que sí es muy apegado a la realidad, claro, con algunas dramatizaciones, es la evolución del narcotráfico en nuestro país. Y en todo ello, en la evolución desde Miguel Ángel Félix Gallardo hasta el final de Amado Carrillo, se habla de una correlación entre el crecimiento del narcotráfico y el contubernio con el gobierno en funciones. Y ahí se da exactamente toda la pauta de cómo fueron creciendo los cárteles de El Golfo, con Juan N. Guerra y con Juan García Ábrego. El primero, Juan N. Guerra, padrino de los Salinas de Gortari. Y cómo va creciendo el cártel de Amado Carrillo con el copatrocinio de Carlos J. González, el profesor que mantenía una supuesta red de influencias para proteger a las operaciones de Amado Carrillo. Y cómo se generan otros grupos, como los de José Luis El Güero Palma, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los hermanos Arellano Félix. Cómo se hace el cártel de Juárez y cómo se hacen estas correlaciones entre el narcotráfico en México, que era como especie como del el tameme, el que llevaba la droga que se producía en Colombia, y cómo se gesta el grupo del cártel de Cali, el grupo del cártel de Medellín y el grupo del cártel del norte, que fueron los que le suministraron durante mucho tiempo la cocaína a un mercado que básicamente había estado en la actividad de la marihuana, y dentro de la marihuana, por supuesto, pues que el mero de la marihuana era el entonces Rafael Caro Quintero, que siendo un joven extraordinariamente polémico y violento, se negó a recibir, a que en la federación encabezada por Miguel Ángel Félix Gallardo, recibiera la cocaína como un sustituto de un producto oriundo mexicano que era la marihuana. Pero todo esto me lleva a pensar que el narcotráfico, llevado de la mano del gobierno, creció en épocas de Hank, en épocas de Salinas, en épocas de Peña Nieto, en épocas del propio Felipe Calderón, en épocas de Vicente Fox, que solamente cerró los ojos, y en épocas de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué? Y sobre el qué me pregunto, ¿cómo estará hoy la relación entre el narcotráfico de hoy con el gobierno de hoy? ¿Qué es lo que el narcotráfico de hoy le permite seguir operando bajo un gobierno que hoy tiene una política de abrazos y no balazos? ¿Cómo se nutre un grupo del otro? Y en donde el lenguaje común del narcotráfico con la política se hace la materia de la comunicación. Y ese lenguaje común
dice Yuval Harari, es el dinero. El dinero que es el lenguaje universal, que fue la primera forma de expresión que todos entienden. Lo entiende el narcotráfico y lo entiende también el gobierno en funciones. Y entonces, ante esto, la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, y en este 2022, ¿cuánto va a crecer el narcotráfico? ¿En dónde se va a expresar? ¿Hacia dónde se va a orientar su interés? ¿Quién suministra al narcotráfico del insumo, que es pues la droga, en sus diferentes manifestaciones? Ya sea en laboratorios de metanfetaminas, en la propia cocaína, en la propia pasta de opio, en la propia heroína o en la propia marihuana o su extracto. Y que dentro de toda esta enorme organización, que es de cientos de miles de millones de dólares, hubo en otro tiempo unos protagonistas y en este tiempo otros, que por cierto siguen teniendo tomado al país. Y dentro de los productos que ahora comercia el narcotráfico, también está el huachicol, ¿por qué no? Y también está el trasiego de personas, ¿por qué no? Y también está todo lo que en violencia hemos venido viendo a lo largo de este tiempo, pero me queda solamente una inquietud. ¿Por qué la violencia en México? Si comparamos al tiempo de Felipe Calderón, cuando se declara la guerra a la delincuencia organizada, a la fecha, la violencia ha sido creciente. ¿Qué es lo que está pasando para que haya cada vez más masacres, más balaceras, más aturdimiento de una sociedad a la que le toman carreteras, comercio, distribución, actividad toda, a la que la tienen presa en algunos lugares de la República Mexicana, en donde la sociedad simplemente no se puede mover, que puede ser fácil víctima de secuestro, de extorsión, de lo que sea? Y un gobierno que sigue pensando que no pasa nada y haciendo pensar que no pasa nada. En el 2022, ¿crecerá la economía? Bueno, tengo mis dudas. ¿Crecerá el narcotráfico? No tengo la menor duda que sí. Y ese sí tiene que ver con una extraordinariamente directa simbiosis que vive el narcotráfico y el gobierno mexicano. La historia no ha cambiado. Los personajes sí. Los intereses son los mismos. Y los objetivos cada vez mayores. Antes el narcotráfico apoyaba a la política. Hoy la política está en función del narcotráfico. No cabe duda que el narcotráfico ha ganado espacio. Poderoso caballero es don dinero. Cuando un presidente se somete a decir, mejor te abrazo, los balazos te los dejo a ti. Central FM. Equilibrio.